Estaba por preguntar lo mismo. Bueno, voy a comenzar entonces. Bueno, nos acompaña hoy Miguel Ares, y pues agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Igual agradecemos a todos los participantes de Argentina, de Colombia y de otras partes de nuestro continente. Bueno, Miguel nos va a compartir hoy un trabajo que ha realizado sobre, él ha titulado Lacan TV, ¿no? Miguel es psicoanalista argentino, él se dedica a su práctica analítica en Buenos Aires, ha sido supervisor y docente en hospitales y servicios de salud en Argentina, ha sido profesor invitado en diferentes universidades de Latinoamérica y de Centroamérica, entre ellos Colombia ha participado en algunas actividades en la Universidad Nacional, también en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y tiene un estrecho vínculo con el Círculo del Caribe, en Barranquilla, en la costa atlántica de nuestro país. Miguel se ha dedicado a trabajar fundamentalmente temas que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, pero también con violencia, y en ese sentido ha realizado algunos trabajos importantes de asesoría con defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igual participa en la red de estudios sobre violencia, y en ese sentido hay dos obras. Tiene algunas obras relativas a la infancia y la adolescencia, pero también a la violencia. Entre estas últimas está Sociedad y Violencia, Sujetos, Prácticas y Discursos, y Dimensiones y Perspectivas acerca de la violencia en América Latina. Bueno, entonces, bienvenido Miguel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Carmen Lucía por la presentación, y agradezco la invitación de los compañeros y compañeras de Analítica a esta conversación que comenzó ya en el 2015 y bajo distintas modalidades hemos tenido oportunidad de volver a reunirnos para compartir ideas, reflexiones y problemas. Así que muy agradecido y contento de este reencuentro, y ojalá que pronto podamos vernos personalmente para saludarnos y darnos un abrazo que no sea virtual. Bien, tal como decía Carmen Lucía, yo he estado trabajando este año con unos dispositivos de colegas con los cuales estamos analizando la película Televisión de Lacan, un documental del año 73, y en esta oportunidad me interesaba compartir con ustedes un pasaje especial de ese documental. Quizás no vamos a poder verlo ahora, yo después en todo caso les paso un enlace para que puedan observarlo, pero no es absolutamente necesario. Bien. Miguel, Miguel, ¿se Sí. refiere al enlace que usted envió a Santiago? Ese ya está listo. Ah, bueno, si usted desea pasarlo, pido, y si es posible, podemos pasar primero ese pasaje y después empezamos la conversación. Con mucho gusto, procedo entonces. Muchas gracias, sí. Quizás no se escuche el audio, pero va a estar subtitulado este pasaje, así que se puede leer. Sí se va a escuchar el audio. Ah, bien. Le recomiendo a todos, si lo quieren ver más grande, aunque no es muy necesario, que vayan aquí a cambiar diseño y pongan en foco. Si ponen en foco, van a poder verlo más grande. Bien, procedo entonces. Et quand on vient vous trouver, vous, psychanalyste, c'est pour aller mieux. Et dans ce monde, vous réduisez allègrement au fantasme. La guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi.
la guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre, son corps, toute sa pensée, l'étonnant, et qui y répond. Et que cette réponse de tout temps dans la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps dans la médecine est fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? C'était pareil. La médecine faisait mouche. Dans une grande part de son champ, avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer. Soit. Mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la psychothérapie? Et toutes deux agissent par des mots. C'est en effet une question à laquelle il faut répondre. Il faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient, tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est, Dieu sait si Freud y a insisté, c'est que ce sens réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel, lequel est épatant et toujours dans rien d'autre que les dits de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est épatant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun, c'est le sommet du comique. Ceci près, tout de même que le comique ne va pas sans le savoir sensible
sensible dans ce qu'il énonce, le savoir du non-rapport qui est dans le clou du sexe. C'est là que notre dignité prend son relais. Par sa relève. Le bon sens présente ce qui opère dans la suggestion. La comédie représente le rire. Est-ce à dire qu'il suffise outre qu'il soit peu compatible? C'est là que la psychothérapie, quelle qu'elle soit, tourne coup. Non qu'elle n'exerce pas quelque bien, mais temporaire, et qui ramène au pire. Hasta ahí, ¿no? Sí. Excúsenme un segundo, que es que están entrando unas personas. Sí, cómo no. Bueno, les recomiendo volver a los 3 punticos de la derecha, volver a cambiar diseño para que puedan volver a mosaico, los que estaban en mosaico. Hasta ahí. Por favor, doctor Lares. Bien, muchas gracias, tío. Para el joven Lacan, que no es este que vimos, para el joven Lacan, el problema de cómo pensar las relaciones entre el individuo y su realidad constituyó un desafío plasmado ya en su tesis de doctorado en psiquiatría. En escritos y seminarios posteriores de su obra, este problema, el de las relaciones entre el individuo y su realidad, va a encontrar formas y modulaciones diversas. Los fenómenos del delirio y las formas paranoicas de la psicosis condujeron tempranamente a Lacan a la formulación y la elaboración del problema del estatuto de la realidad, del problema de la diferencia entre conocimiento verdadero y conocimiento delirante. Y del problema mismo, ya Lacan, embarcado en la huella del psicoanálisis, planteado por la noción del yo y la noción freudiana del narcisismo. Y a su vez, estos problemas se presentaban en Lacan en un plano estrictamente metodológico. ¿Cómo entender esa realidad, objeto de la tarea del psiquiatra o del psicoanalista? ¿Cómo acceder a esa realidad? ¿Cómo conocerla? En el marco de esta problemática, no nos debería llamar la atención que la referencia a la biología y al estudio del comportamiento animal haya encontrado un lugar bien definido en las elaboraciones lacanianas. Un lugar, este de la referencia a la zoología, no siempre subrayado en la bibliografía sobre su obra. Las relaciones entre el animal y su propio mundo no van a resultar indiferentes para un pensamiento que buscaba en parte definir esas relaciones en el mundo humano. Entre otros personajes citados por Lacan en su referencia al mundo animal está un tal Jacob von Westphal, que fue un prominente zoólogo al cual Lacan se remite en varios pasajes de la obra, y en el concepto de Umwelt, forjado por este zoólogo, este concepto que atañe al mundo circundante, es tomado por Lacan muy tempranamente
desde incluso antes de su dedicación al psicoanálisis. Hemos visto recién este fragmento del documental producido por la televisión francesa en el año 1973. En un momento anterior a este pasaje, justamente Lacan venía comentando que aún con sus matices y diferencias, tanto Aristóteles como von Westphal o incluso Heidegger, en alguna medida, conciben un cosmos armoniosamente dispuesto. Y lo que va comentando Lacan justamente en televisión, que tanto Aristóteles como von Westphal o Heidegger suponen en alguna medida un cosmos armoniosamente dispuesto. Y en función de esa concepción del cosmos armonioso, se entrevé allí una topología que es la de la esfera. Una topología, la de Aristóteles, la de von Westphal y Heidegger, a la que habrá que oponerle otra muy distinta que contempla más bien objetos agujereados. Es la topología con la cual nos confronta Lacan y que se encuentra en correspondencia, enfatizado en este programa de televisión casi de manera apasionada, con la introducción del inconsciente, una introducción que implica un déficit en el ser, una disarmonía entre el pensamiento y el mundo. Y aquí se subraya, en este documental, respecto de cómo ese saber inconsciente revela un desarreglo fundamental en estos vivientes que somos nosotros los mortales. El inconsciente revela una radical inadecuación. Y Lacan justamente viene refiriéndose en televisión a un desacuerdo que tiene con Aristóteles, en eso que Aristóteles comenta como un mito de una cierta complacencia entre el alma y el pensamiento, una complacencia que sería conforme a un mundo Umwelt, según los términos del zoólogo que citaba, y donde el alma no sería más que un lugar donde ese mundo se refleja. Y ahora bien, Lacan aquí contradice al filósofo y señala que ese mundo no es más que el fantasma, un fantasma que sostiene un cierto tipo de pensamiento. Y aquí, sin decirlo con todas las letras, suponemos que cuando Lacan se refiere a esta cuestión, está haciendo, por supuesto, una indicación sobre el pensamiento inconsciente. Y agrega que seguramente lo que está en juego allí es una realidad, pero que como tal no tiene ningún privilegio, y en todo caso no es más que una mueca de lo real. Permítanme que me sitúe, sobre todo, en la palabra mundo, que está aquí, digamos, supuesta en las referencias sobre la realidad. La palabra mundo, y que justamente en una conferencia de prensa que ofrece Lacan en 1974, casi contemporánea a televisión, la palabra mundo, la verdad que en este año de la pandemia se nos ha hecho muy presente, quizás más que nunca, ¿no? La palabra mundo y la palabra muerte, anudadas, ¿no? En esta conferencia de prensa que yo les comentaba y que es casi contemporánea a televisión, Lacan responde en caliente a preguntas de periodistas. Y es muy interesante porque, entre otras cosas, Lacan señala que el psicoanálisis se ocupa muy especialmente de lo que no anda. Y ahí mismo recuerda esta formulación freudiana respecto a las profesiones imposibles. Y se encarga de remarcar que la profesión del psicoanálisis es aún más imposible que las otras, gracias a que se ocupa justamente de lo que no anda.
Y Lacan nos recuerda allí, para quienes nos dedicamos a este recurso calificado que es el análisis, que nos ocupamos de esa cosa que hace falta llamar por su nombre y que se llama lo real. Y ahí señala que la diferencia entre lo que anda y lo que no anda es que la primera cosa es el mundo. El mundo anda, gira en su función de mundo. Y en esta conferencia que yo estoy evocando, justamente Lacan dice que hay cosas que solo los imbéciles creen, que solo los imbéciles creen estar en el mundo. Y hay cosas, agrega, que hacen que el mundo sea inmundo. Y los analistas se ocupan de eso. De modo que, contrariamente a lo que se cree, los analistas se enfrentan mucho más a lo real que los científicos, porque los analistas solo se ocupan de eso, de lo que no anda, de lo real. Y como el real es lo que no anda, los analistas están más forzados a padecerlo. Es decir, forzados todo el tiempo a poner el lomo. Y esta no es una frase mía, es una frase de Lacan, que incluso agrega: están forzados los analistas a poner el lomo, y para eso hace falta que estén fuertemente acorazados contra la angustia. Obviamente ustedes sabrán que en la concepción lacaniana lo real no es la realidad. Y por otra parte, desde el psicoanálisis, cualquier referencia a la realidad nos remite inmediatamente a un montaje escénico. Y en ese montaje la realidad habla. O sea, ya no es la realidad que el sentido común dicta. Y acá me parece interesante hacer una nota a pie de página para recordar que sobre la escena y el montaje se encuentra una interesante indicación de Lacan en la clase 3 del Seminario de la Angustia, en la que se refiere a la dimensión de la escena y su delimitación desde la posición del espectador. Esa dimensión de la escena respecto a lo que podríamos situar como el lugar del mundo o el lugar del cosmos. Y ahí Lacan hace una precisión sorprendente respecto a cómo se figura ante nuestros ojos la distinción radical de ese lugar donde las cosas del mundo acuden a decirse y a ponerse en escena según las leyes del significante. Leyes del significante que de ninguna manera podríamos considerar de entrada como homogéneas a las leyes del mundo. Bueno, esa formulación de la falta de homogeneidad entre las leyes del mundo y las del significante nuevamente reafirma la idea de que no estamos en el mundo. Y en esta concepción lacaniana, en la que todas las cosas del mundo acuden a decirse, sostiene, en esta clase que yo recordaba, la clase 3 del Seminario de la Angustia, que hay un primer tiempo en el que hay el mundo. Lo dice textualmente así, dice, il y a le monde, hay el mundo. Primer tiempo, aunque aclara que dice primer tiempo sin saber todavía qué quiere decir primer tiempo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo. Y esto es la dimensión de la historia. Y ahí Lacan se encarga de aclarar que la historia siempre tiene ese carácter de puesta en escena. A propósito de la puesta en escena, es importante recordar que Freud, a propósito del sueño, introduce primero el inconsciente, precisamente como un lugar que él llama ein anderer Schauplatz, la otra escena. Entonces, desde un principio, desde la entrada en juego de la función del inconsciente, el término y la función de escena resultan esenciales en el psicoanálisis. Pero rebobino. Primer tiempo, que hay el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo, que es la dimensión de la historia. Y un tercer tiempo, que llamativamente Lacan
ilustra con un pasaje de Hamlet, que es la escena sobre la escena. Hamlet le pide a la troupe teatral que ha llegado al castillo que ponga en escena lo que se supone ha sido el asesinato de su padre. Y para quienes hemos tenido alguna vez la oportunidad de ser espectadores de la puesta en escena de Hamlet en presencia, ese momento de la obra es realmente curioso. El redoblamiento de la escena sobre la escena genera un efecto muy particular. Y en todo caso, todo esto que les estoy comentando es solo para recordarnos algo que va a estar subrayado permanentemente aquí en Documental Televisión, y es que no tenemos modo de escapar de una existencia que no quede concatenada por las leyes del significante. En Edipo en Colona, que es otra obra en la cual el asesinato del padre cumple un papel importante, el coro dice: solo el no haber nacido vence todo logos. O sea, el no haber nacido nos exceptuaría de esa determinación, que es una determinación relativa al mundo de la palabra. Esa determinación está en la base de un saber que es el del inconsciente. Y ustedes seguramente están al tanto de que se trata de un saber muy particular, porque no es un saber, este del inconsciente, que permita la supervivencia al ser hablante. Podríamos decir que el inconsciente freudiano no solo no es necesario para la supervivencia, sino que por el contrario lo reconocemos como perjudicial para ella. Habitualmente reconocemos al inconsciente, y yo creo que esto es patente en nuestra práctica clínica, cuando vemos algo, una instancia que aparentemente trabaja contra el mejor interés del sujeto. Ese saber que es tan inadecuado, que incluso en algún pasaje de televisión, volviendo a la temática de los animales, lo escuchamos decir a Lacan que los animales domésticos están alterados, perturbados de su mundo animal, arrancados de allí, insertados en este artificio humano, justamente porque están en contacto con el lenguaje. Entonces son animales enfermos de humanidad, dice Lacan. Nuestra humanidad enferma a estos bichos domésticos. Y en efecto, observamos, es muy claro, es un fenómeno bastante observable para quienes tienen animales domésticos, que están completamente desarreglados por esa radical alteración, con un saber instintivo perturbado por ese contacto con los seres hablantes. Por eso, cuando Lacan aporta algún ejemplo de lo que es el saber de un instinto animal, más bien recurre al saber instintivo de los insectos. Y a ustedes les llamaría la atención, o quizás lo saben, cuántas referencias hay de los insectos en la obra de Lacan, porque justamente hacia allá va, porque este saber instintivo de los insectos está más alejado, mucho más distante de este mundo en el cual prima la palabra. Y de hecho, bueno, hay referencias, por ejemplo, a un famoso entomólogo y poeta llamado Jean-Henri Fabre, que se lo conoció en su época como el poeta del microscopio, que tiene una obra entomológica que indudablemente Lacan visitó, una obra en 9 volúmenes publicada entre 1880 y 1905, una obra que fascinó por el valor literario de las descripciones, fascinó a toda una generación de intelectuales y artistas, como bueno, Lacan, Buñuel, Salvador Dalí. Y este entomólogo muestra en sus páginas, por ejemplo, bueno, como una garrapata, una araña, un escarabajo, se pueden orientar por un saber muy preciso que les permite la supervivencia. Y sobre este saber del insecto, Lacan se pregunta, ¿en qué podría resultar eso explicativo, transportarlo al ser humano? Y esto que nos puede parecer ocioso, digamos, referirnos a los insectos,
no deberíamos tomarlo con ligereza, porque en rigor yo diría que hay muchos abordajes en la actualidad respecto a las problemáticas humanas que se conducen con las personas como si fueran insectos, suponiéndoles un saber instintivo y una posibilidad de adecuación que no contempla la problemática del inconsciente. Entonces, Lacan se pregunta, ¿en qué puede resultar explicativo transportar este saber instintivo al ser humano? Dice, si en el comportamiento que vemos todos los días en las personas, sobre todo en el consultorio, manifiestamente no hay ningún saber instintivo, más bien lo que constatamos es que las personas no ven mucho más lejos que la punta de su nariz. Bueno, ¿por qué? Porque contrariamente a los insectos, para las personas el lenguaje cava allí un agujero. Y ese agujero está en la base de esa radical inadecuación del inconsciente freudiano frente a ese mundo cuyas leyes no son homogéneas a las del significante. Y ahí Lacan se pregunta, ¿cómo soporta entonces este ser que habla lo intolerable de su mundo? Y se responde que quizás otros quieran llamar alma a eso que le permite a un ser, en este caso un ser que habla, soportar lo intolerable de su mundo. Dice, y él no tiene objeciones. Dice, si algunos quieren llamar alma a eso, yo no tengo ninguna objeción. El alma como eso que viene a amortiguar, a adormecer, a velar esa radical inadecuación que padece el ser que habla. No tengo inconveniente, dice Lacan, que algunos lo llamen alma. Por mi parte, a eso que soporta lo intolerable de la inadecuación, pero sujeto dice, prefiero llamarlo fantasma. Es una correspondencia ahí entre el alma aristotélica y lo que él incluye en su conceptualización como fantasma. Y aquí nos encontramos, y discúlpenme compañeros y compañeras que he hecho esta introducción para llegar ahora recién al inicio de este segmento de televisión que pudimos observar, que comienza casi con un reproche del entrevistador que le dice, escúcheme, cuando uno va al psicoanalista es para que le vaya mejor. En este mundo al cual usted alegremente reduce a un fantasma. Y le pregunta a este entrevistador, ¿la cura también es un fantasma? Ustedes habrán podido percibir que Lacan responde con tranquilidad, aporta una respuesta sencilla, irrefutable, comprobable para cualquiera de nosotros que hemos recibido gente en nuestro consultorio. Lacan dice, la cura es una demanda. Pero no solo eso, es una demanda que parte de la voz del sufriente, la voz de quien sufre por su cuerpo o por sus pensamientos. Y aquí de manera sorprendente para nosotros, quizás no se refiere específicamente, como uno podría suponer, a la cura analítica. Salta inmediatamente al campo de la medicina, o en todo caso se pregunta, bueno, en realidad el inconsciente, ¿cómo era antes? Era parecido, antes que el psicoanálisis lo introdujera en su discurso. Era parecido. Siempre ha habido una respuesta para esa demanda que parte de la voz del sufriente. Y es muy interesante lo que señala Lacan allí respecto a la medicina, porque dice, bueno, siempre, parece que casi siempre dan el blanco y dan el blanco por las palabras. Daban el blanco antes que apareciera el psicoanálisis. Y acá me permito hacer un pequeño salto hacia atrás, porque esta referencia a la medicina puede ponerse en correspondencia con una intervención de Lacan en una mesa redonda organizada por el Colegio de Medicina en 1966 en la Salpêtrière, y me parece que viene al pie de una problemática actual a la cual estamos asistiendo de manera global con respecto a la pandemia y a la función de la ciencia. En esta mesa redonda, Lacan se refiere al rapidísimo cambio que se estaban produciendo en la función del médico y en su personaje.
Interesante advertir que se refiere al personaje del médico, como un elemento importante de la función médica. Y así como en este pasaje de televisión, Lacan hace una muy breve referencia a la medicina antigua, de hecho tan breve que yo por eso busqué por dónde podía venir esa referencia que aparece de manera inesperada con la pregunta respecto de la cura. Bueno, y en esta intervención de 1966 en la Salpêtrière, él había ahondado un poquito más sobre cómo en el curso de la historia la función del personaje del médico había mantenido una gran constancia en sus atributos. Nos estamos refiriendo a la historia del personaje del médico hasta mediados de los 60 o quizás principios de los años 60. En ese momento a la cual hace referencia Lacan, hasta una época reciente. Y lo que señala Lacan allí es que la práctica de la antigua medicina tenía un acompañamiento doctrinario, no científico. E incluso, aun cuando la medicina antigua invocase a la ciencia, eso no volvía más científica la doctrina médica. En ese sentido, las doctrinas científicas invocadas por la medicina antigua, la recuperación de alguna adquisición científica, era siempre con un retardo bastante considerable. Y dice Lacan que si uno considera la historia de la medicina a través de las épocas, el gran médico era una persona de prestigio y autoridad. Y la medicina entra en su fase científica en tanto surge un mundo que en lo sucesivo va exigiendo condicionamientos necesarios en la vida de todos. Y esto en la medida que la presencia de la ciencia incluya a todos en sus efectos. Esto nosotros en las actuales circunstancias lo estamos experimentando de manera concluyente. La presencia de la ciencia incluyendo a todos en sus efectos. Y lo que va comentando aquí Lacan es que este médico, ya no el antiguo, sino el moderno, el médico moderno, ese por el que nos vemos actualmente, se encuentra enfrentado con problemas nuevos. Y esto en la medida que comienza a exigírsele a este médico moderno que sirva ya no tanto a la demanda de los pacientes, sino a las condiciones del mundo científico. Y este médico contemporáneo, al estar dotado por ese nuevo mundo científico de ciertos poderes de investigación y de búsqueda, ya no es ese personaje de prestigio, calificado, con una voz y con una mirada, que tenían efectos sobre los pacientes y una posibilidad de escuchar esa voz del sufriente, sino que este médico pasa a formar parte de un equipo de científicos diversamente especializados, este médico contemporáneo, en diferentes ramas científicas, y ahí queda un poco perdido en una masa, en un equipo de personajes que están dedicados a la ciencia y atendiendo ellos mismos ya no solo a la demanda de los pacientes, y hasta ahí, sino a las demandas del campo científico. Es muy interesante esta indicación de Lacan respecto a la medicina. Yo creo que es interesante que la consideremos en este momento, sobre todo, digo, porque ha sido un año en el cual todos hemos estado, de alguna manera, encontrándonos con una situación inesperada, sorpresiva, y creo que nos toca a nosotros justamente salir de la perplejidad y ponernos a reflexionar. Decía que Lacan, respecto a la medicina contemporánea, subraya cómo desde un campo exterior a la función, que era tradicionalmente la del médico, desde la organización industrial al médico se le proporcionan medios, pero al mismo tiempo se le presentan preguntas que debe responder para introducir medidas de control cuantitativo, gráficos, escalas, datos estadísticos que se ponen al servicio de esa misma organización industrial, o sea, al servicio de nadie en particular.
ya no es al servicio de la voz del sufriente, en su particularidad. E incluso, en otra arista de ese mismo orden, se podría decir que también se le exige cierta rendición de cuentas en distintos estamentos dedicados a la salud, en los cuales el médico debe responder por su labor y ponerla en correspondencia con los costos que implica su presencia en el centro de salud. Tenemos el ejemplo de colegas conocidos que trabajan en Estados Unidos que nos han comentado, bueno, cómo son citados mensualmente para tener que dar cuenta frente a un auditor contable sobre la diferencia entre ingresos y egresos, ¿no? Y el costo que implica para el centro de salud las horas de práctica médica, ¿no? Y la correspondencia o no con los ingresos económicos que el centro de salud recibe. Entonces, Lacan va señalando, fíjense, tempranamente, ya en el 66, sobre este médico que tiene que responder no solo en su función de científico fisiologista, sino también al llamado de ese mundo científico, que por un lado vuelca entre sus manos un número de productos o agentes terapéuticos nuevos, químicos o biológicos, que también se colocan a disposición del público, y se le solicita a este médico, cual si fuera un distribuidor, que los ponga a prueba. Entonces se abre una pregunta respecto a este término que menciona Lacan en el fragmento de televisión que hemos visto, cuando se refiere a la cura. La demanda. La demanda. En la medida en que el registro de la relación médica con la salud se modifica de la mano de ese poder de la ciencia que se ha generalizado, y que es también un poder que las personas toman para ir a pedirle salud, en ese contexto. Entonces nos cuenta Lacan cómo en este contexto que ya él empezaba a visualizar a principios de los 60, se advierte la originalidad de esa dimensión que llamamos la demanda. Porque es en el registro del modo de respuesta a la demanda del enfermo donde está, dice Lacan, la posibilidad de supervivencia de la posición propiamente médica. Ustedes dirán, ¿por qué la referencia a la medicina? Porque es muy interesante pensar que así como Freud inventó la teoría del fascismo antes que éste apareciese, del mismo modo inventa, de algún modo, lo que debía responder a la subversión de la posición del médico por el ascenso de la ciencia. Inventa el psicoanálisis como praxis. El psicoanálisis que viene de alguna manera a tomar relevo de esto que señala Lacan. Como era antes, y era parecido. Lo que pasa es que Freud anticipa de algún modo esta subversión de la posición del médico, que ya no va a atender a la voz del sufriente, esa voz del sufriente que demanda la cura, y aparece el psicoanálisis como relevo, haciéndose cargo de esta dimensión original que es la de la demanda. Hasta aquí lo que quería comentarles hoy, al menos en este primer segmento, y si ustedes están de acuerdo podemos abrir el diálogo y la conversación con los compañeros y las compañeras que están aquí presentes. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por traernos eso que bien señalas, como los psicoanalistas justamente nos ocupamos de eso que no anda, y esa oposición que haces frente al mundo y esa escena para poder hacer ese montaje sobre el mundo, ¿no? Que tiene que ver justamente con unas leyes diferentes, las del inconsciente y en general las del ser humano, que son las leyes del lenguaje, con aquello que es del orden
que no, de lo no humano, que va más del lado del instinto. Bueno, entonces abrimos la conversación. Quien quiere comentar algo, hacer una pregunta, preguntarle a Miguel. Ujú. Quería destacar ese planteamiento que trae Miguel a propósito de Lacan, señalando cómo, pues, eso que ha planteado Lacan con respecto a cómo el médico antiguo respondía a la voz del sufriente, mientras que ahora, pues cada vez más la ciencia, es más a las demandas de la industria farmacéutica, pues a todo lo que, no, es decir, el sufriente queda justamente de lado, ¿no? A mí, yo voy a hablar, Marcela. Sí, claro, claro que sí, Marcela. Sí. A mí me llamó la atención en la primera parte de la entrevista, cuando él dice que la cura es una demanda que parte de la voz del demandante o del sufriente del cuerpo o en sus pensamientos. Y entonces a mí me cuestiona esta separación que hace de cuerpo y pensamiento, cuando qué tanto el pensamiento forma parte del cuerpo. Entonces, en esta diferenciación conceptual, donde el cuerpo, donde el pensamiento, las emociones, el tono, lo que uno hace, lo que deja de hacer, son parte también de un cuerpo que se expresa, que es sufriente, y que el pensamiento es parte de ese cuerpo, no como algo diferente de o separado de. Entonces, bueno, abro así, qué sé yo, un diálogo o una reflexión desde ese posicionamiento más unificador de lo que es el sujeto, ¿no? Eso. Bien, me parece interesante la inquietud. Deberíamos retroceder justamente en estas secuencias que nos aporta Lacan, porque justamente él viene de comentar que el cuerpo de que se trata es un cuerpo cortado en rodajas. Y él dice, cortado en rodajas por la estructura del lenguaje. Pero él dice, por una cisalia, como por una tijera, cortado en rodajas. Y esa tijera, esa estructura es la del lenguaje la que corta el cuerpo. Pero no solo el cuerpo. Dice, y ahí dice, testimonio, la histérica. Parece que ahí él está haciendo énfasis a esta fenomenología sintomática que por otra parte dio origen al psicoanálisis, ¿no? Porque digo, en el fundamento del psicoanálisis está la Salpêtrière, la experiencia de Freud como becario allí, y en el fundamento del psicoanálisis está Ana O con sus floridos síntomas y su entrega generosa respecto a ponerse a hablar, ¿no? de eso. Dice, bueno, el cuerpo cortado en rodajas por una estructura, no es testimonio histórico, dice, pero no solamente alcanza el cuerpo, alcanza los pensamientos. Y ahí debo decir que podríamos hablar de la neurosis obsesivas, ¿no? Con estos cortes en rodajas. Pero de todos modos, por supuesto, que no
no señala allí una separación porque, por otra parte, el cuerpo de que se trata no es un cuerpo natural, es un cuerpo que es efecto realmente de la determinación en la cual una voz y una mirada no anónima, deseante, hace aparecer a este cuerpo en la escena. Pero me parece que ahí, en este pasaje, a lo que se refiere es, bueno, sobre todo a esta presentación sintomática que a veces encontramos en el consultorio, que es, bueno, gente que viene quejándose de cosas del cuerpo o gente que viene quejándose de sus pensamientos que no paran y los hacen padecer. Bueno, gracias. Sí. Miguel, muchas gracias por tu intervención. Quería preguntarte sobre uno de los elementos que destacas en la diferencia entre la medicina antigua y la medicina científica, y es el cuerpo doctrinario, el acompañamiento doctrinario de la medicina antigua. ¿Podrías, por favor, desplegar ese punto? Sí, brevemente. ¿Qué es una doctrina? Son los principios y valores permanentes. Principios y valores permanentes que proceden de una tradición, de un linaje. Me parece que ahí Lacan está haciendo referencia a cómo esta doctrina médica de esa medicina antigua va siendo reemplazada en este mundo por un mundo que, bien sabemos, de la mano del advenimiento de la ciencia moderna y posteriormente desde la consolidación del capitalismo, va mellando justamente todas aquellas prácticas y campos en los cuales uno podría advertir la presencia de la tradición, del folclore, de un saber que va pasando de generación en generación, que tiene características más artesanales. Y de hecho, seguramente acá, los que estamos aquí, por lo menos los que estoy viendo, seguramente tenemos el recuerdo nuestro de la infancia, de lo que representaba el médico, seguramente mucho más cercano a la familia, un médico, y esa presencia en la cual la voz y la mirada aportaban un efecto, uno podría decir, en contraposición a algo que se ha vuelto casi natural, que es uno va al médico y lo primero que hace el médico es empezar a mandar a hacer estudios. Tenemos ejemplos de sobra. Y lamentablemente en el campo nuestro, que es el campo de los problemas de las personas, en sus relaciones con ellos mismos, con la familia, ahí cuando la ciencia pretende también hacer pie, bueno, constatamos cómo entra desconociendo la función que tiene justamente escuchar esa demanda que está en juego, y en realidad lo que ocurre es que digamos, no se escucha, ¿no? Por eso me parece que ahí la referencia a la doctrina justamente está ligada a algo está ligada a algo que señala esta historia de la medicina, esta tradición y estos principios y valores que deberían permanecer en esa función del médico. Pero que, bueno, de la mano de este mundo que está, bueno, quizás ahora manejado por esta otra modalidad científica en su alianza con los mercados y con la economía y con la farmacoterapia y con el industrialismo,
bueno, ahí se pierde esa dimensión doctrinaria, me parece, que hacía del médico un personaje, ¿no? Con esos valores y esos principios inalterables. No sé si Rocío, si bordeé algo de tu pregunta. Quizás vos tenés algo más para aportar, porque si hiciste la pregunta tenés alguna reflexión. En la medida en que son como los principios básicos que orientan una práctica, lo que recupera el psicoanálisis es esa dimensión doctrinaria. Se perdió en otros campos. Es la dimensión doctrinaria que supone que en el fundamento de la determinación del sujeto está el lenguaje, el desacomodo que produce el lenguaje. Me preguntaba por la doctrina antigua, en la medida en que también tenía en cuenta la palabra y los principios de ese otro modo de hacer con la palabra. Sí, de ahí que Lacan dice, bueno, lo que llama la atención, lo que es sorprendente, es que aún antes de la aparición del psicoanálisis, la medicina daba en el blanco y daba en el blanco por las palabras. Y nosotros hemos conversado en Bogotá, las veces que hemos tenido oportunidad de intercambiar ideas, cómo en este mundo que se empieza a desencantar hacia mediados y fines del siglo XIX, el psicoanálisis viene a proponer un reencantamiento, justamente en un mundo en el cual se empieza a testimoniar un desanudamiento entre las palabras y las cosas, entre las palabras y el cuerpo. El psicoanálisis de alguna manera toma el relevo de la poesía allí, ¿no? Y propone reencantar este mundo desencantado. Y me parece que en esa apuesta estamos aquí nosotros, en un momento de la historia en el cual, bueno, a propósito de los efectos de sentido y los efectos de goce, bueno, nosotros tenemos esta oferta de dispositivo donde podemos proponer que esos efectos de sentido, efectos de goce se pongan en juego. ¿Sí? Y que no solamente quede enfatizada la dimensión del sentido. Digo, porque fíjate vos, Rocío, que también Lacan, yo creo que en esa misma conferencia, en la conferencia del 74, él advierte que justamente la extrañeza inquietante que va aportando la ciencia en la vida de las personas, él dice, va a generar que las personas se corran hacia la dimensión del sentido, que es lo que aporta la religión. Dice, vamos a observar un corrimiento de las personas que van a estar invadidas, como lo están en ese momento, comenta Lacan, ya en el 74, en su vida cotidiana por las extrañezas que aporta la ciencia. Bueno, vamos a tener este corrimiento hacia el lado del sentido, como si fuera, bueno, una especie de estampida hacia el lado de la religión. Y ahí Lacan dice, ojalá que sea a la verdadera religión. Que si ocurre esto, esa búsqueda del sentido, digamos, motorizada por la extrañeza que provoca la ciencia, ojalá que sea hacia la verdadera religión. Hay alguien que pidió la palabra, Julio, parece. Julio, Julio, adelante, adelante. Sí, gracias, profesor. Yo quisiera que usted nos pudiera, no solo a partir de televisión, sino de otros aspectos que Lacan podría aportar en el psicoanálisis en relación con lo que estamos viviendo. Es decir, ¿cuál sería, digamos, ese lugar de lo innombrable o de lo imposible de palabrear que definiría nuestra época y particularmente ahora con relación al COVID, ¿no? Al COVID-19, es decir, en la medida en que, digamos, ya no hay explicación alguna, la misma ciencia no tiene respuesta y hay una gran desazón y una conciencia, como usted lo decía, de muerte, de caducidad, de impotencia. No sé cuál categoría o qué
¿qué, qué concepto podría anudar, si es que hay manera de anudarlo, a ese real de lo que estamos viviendo? Real no como realidad simplemente el hecho del virus, sino como lo que está detrás de lo que los sujetos nos podemos preguntar frente a eso que a esta generación nos tocó, pero que de tiempo atrás ha atacado a la humanidad, las pandemias. Miguel, tienes cerrado el micrófono. No se escucha, Miguel. Perdón, disculpe, había cerrado el micrófono para escucharlo a Julio. Les decía que seguramente acá hay compañeros y compañeras que van a poder dar una respuesta mucho más inteligente e interesante que la mía respecto a esta coyuntura. Pero por lo pronto, insisto, me parece que a nosotros nos toca salir del asombro para reflexionar, y en ese sentido podríamos decir que, tal como recordaba Carmen Lucía, si el psicoanálisis se ocupa de lo que no anda, y tal como señalaba Lacan en estos comentarios que hoy evocábamos, incluso más que los científicos, los psicoanalistas deben vérselas con lo real, y podríamos decir que en todo caso el psicoanálisis tiene una reflexión y una posibilidad de, bueno, de enmarcar esto que agujerea, porque en todo caso, ¿qué podemos decir? Si algo ha quedado esclarecido en el advenimiento del psicoanálisis, es que nuestro saber está agujereado en lo que respecta a la sexualidad y a la muerte, por lo pronto, ¿no? Digamos, en lo que atañe al origen y al final. Y en este agujero, por eso yo señalaba al principio que si una concepción del cosmos aristotélica u otras que son subsidiarias de esa concepción nos dan la idea de un mundo homogéneo, de una esfera, en realidad el psicoanálisis lo que puede aportar son estos objetos agujereados, ¿sí? Donde de alguna manera consideramos efectivamente que hay dimensiones que están anudadas y que no todo justamente se trata de una puesta en escena. La puesta en escena está subtendida por una trama que es simbólica y ni los símbolos ni lo imaginario pueden terminar de domesticar otra instancia que está entramada con esas dimensiones, que es lo real. Lo interesante, me parece, para nosotros es poder pensar siempre en estas tres dimensiones que están anudadas y que aparecen constantemente en nuestra práctica clínica. Y al menos a mí me ha resultado muy esclarecedor tenerlas en cuenta en esta práctica. Digo, porque de todos modos, en esta situación global, en esta pandemia, en esto en lo cual les parece que todos fuéramos uno y el mismo mundo, ¿no? La pandemia se parece a la globalización, digamos, se parece a después del consenso de Washington, donde los neoliberales y la socialdemocracia acordaron en que el mundo era uno y el mismo. Bueno, la pandemia nos está tratando como si fuéramos uno mismo. En todo caso, de lo que nosotros nos ocupamos es justamente de aquello que en lo que nos parecemos que es justamente lo que nos diferencia, que es lo que nos agujerea. De eso, me parece, de eso se ocupa el psicoanálisis. Pero me gustaría escuchar las reflexiones de los y las colegas respecto a esta actual situación, porque decía, imagino que debe haber respuestas mucho más interesantes e inteligentes sobre esta, bueno, cómo ha impactado esto, bueno, y lo que ustedes van recibiendo en sus consultorios o en su práctica respecto de esta situación tan particular.
hemos reflexionado algo al respecto en estos espacios y en otros, ¿no? Donde pues aparece justamente pues esa transformación que la pandemia ha traído, transformación en muchos aspectos, en relación con los vínculos, en relación también con nuestro nexo con, no solamente con los otros, sino con la tecnología, con las actividades, con nuestro cuerpo, con la presencia de nuestro cuerpo frente a las actividades, pero también frente a los otros, ¿no? El cuidado, eh, y también esa pérdida esa exposición, por un lado, de aquello que en la vida normal, digamos, no de pandemia ni de confinamiento, pues es silenciado, y cómo se expone más claramente en esta situación, sobre todo de confinamiento y de, pues digamos, las desigualdades, lo que aparece, como las violencias, esas violencias domésticas, pero también como ese silenciamiento frente a lo social, ¿no? Como aparecen todos esos elementos, bueno, señalo algunos por solamente, ¿no? Pero de eso hemos hablado, pues como algo que de todas maneras ha evidenciado la pandemia y ha expuesto, ¿no? Ha expuesto y ha transformado. Sí, eso a mí me parece interesante porque justamente este virus invisible e inaudible ha visibilizado y ha hecho escuchar quizás algunas situaciones que en otras circunstancias no se hacen tan evidentes, ¿no? En ese sentido, me parece justamente interesante no pensar que, por como se ha planteado con algunas políticas relativas al combate contra el virus, como una guerra contra el virus. El virus nos está atacando y es el enemigo. En realidad, bueno, el virus, Freud decía, hay 3 fuentes de sufrimiento para las personas que son difíciles de controlar, ¿sí? Y a las cuales siempre estamos expuestos. ¿Cuáles son esas 3 fuentes de sufrimiento? La naturaleza, que no la podemos dominar totalmente y nos hace sufrir, la declinación del propio cuerpo y los otros. Bueno, la naturaleza, como dijéramos hace un ratito, las leyes del mundo no son homogéneas leyes de significante. En todo caso, las del significante en algún momento hacen que las leyes del mundo vengan a decirse. Ha venido a decirse esto ahora, el coronavirus, el COVID. Lo que resulta interesante es lo que vos señalabas, Carmen Lucía, en todo caso, ¿qué es lo que visibiliza esto que llega de manera inesperada? Visibiliza inequidades, deficiencia en los sistemas de salud, políticas que no están bien orientadas, descuidos, bueno, en aquellos que uno supone que deberían tomar la conducción, y entonces lo que uno espera que, bueno, manejen las cosas de manera donde impere el criterio de un bien común. Bueno, me parece en ese sentido interesante eso, ¿no? Que el virus venga a visibilizar aún más estas situaciones, ¿no? Y es ahí donde deberíamos centrarnos, me parece. No tanto que hay que combatir al virus como si fuera un enemigo. Sí, bueno, está bien, apareció como pueden aparecer otros. Es que ha visibilizado, pues lo que más ha visibilizado es
como esa dificultad, esa tercera fuente de la que Freud nos señala, ¿no? Que es la que tiene que ver de las relaciones con los otros, ¿no? Y lo que tiene, digamos, lo que él habla como la incapacidad de la ley y de las normas para regular las relaciones, ¿no? Entonces, me parece que eso es en donde, pues por supuesto, toca esas tres dimensiones, porque el virus pues es algo que viene, podemos decir, de la naturaleza, pero ha mostrado mucho más esa finitud del cuerpo, esa vulnerabilidad del cuerpo, pero ante todo la vulnerabilidad de las relaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, un comentario. Isabel. Sí, pensaba que han cambiado muchas cosas, escuchándolos a ustedes, pensaba que han cambiado muchas cosas, me preguntaba qué se demanda hoy y cómo estamos funcionando hoy. Justamente lo que se decía, ¿no? Que lo que decías, Miguel, que ha permitido visibilizar cosas del mundo en las que antes no reflexionábamos tanto, por lo menos ciertas personas. Se vivía tal vez un mundo más individualista, más desde lo de uno, y esto ha hecho que en eso que es la relación con los otros, de pronto empecemos a tomar dimensión de lo que son los otros, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay una demanda y hay una espera, diría yo, que es la espera por el mundo científico. ¿Por qué hay una espera en ese sentido? Si uno piensa, ¿qué se demanda hoy? Bueno, todo el mundo está hablando de la espera de algo que solucione esto, como sería, por ejemplo, la llegada de algunas vacunas. Pero bueno, ese es un punto. Pero por otro lado me interesaba esto, ¿no? Esto de cómo tal vez se ha salido un poco de lo propio, incluso de la propia neurosis. Se me ocurre que se ha podido salir un poco de la propia neurosis y tomar conciencia, tomar un poco de dimensión del mundo, justamente, pero no del mundo de lo que va, sino también de ciertos aspectos del mundo que no van bien, en otro sentido. Entonces, bueno, simplemente ese comentario que me hacía reflexionar sobre cuál es la demanda hoy. De hecho, podemos decir que hay un sufrimiento, que hay sufrientes, que hay personas que mueren, que hay sufrimiento en muchas personas por esto, y por lo tanto, digo, bueno, ¿cómo se coloca el sujeto frente a este sufrimiento? Seguramente cada sujeto se coloca desde sus propias estructuras psíquicas. Pero digo, bueno, es un mundo ciertamente bastante complejo el que estamos viviendo, a veces no nos damos cuenta, pero bueno, ese comentario quería compartir con ustedes, a ver qué piensan. Isabel, tomo dos cosas que comentaste que me parecen interesantes. Efectivamente, cuando la realidad se impone, hay que pensar qué ocurre con la neurosis. De hecho, Freud decía que en aquellos estratos sociales que estaban expuestos a las duras exigencias de la vida, estaban menos expuestos a la neurosis. Y por otra parte, sobre sobre la espera, yo me pregunto que lo que esperamos nosotros, en esa espera en la cual nosotros nos situamos, es el síntoma. Nuestra esperanza es el síntoma. Digo, me parece que en esa función y campo de la palabra que nosotros disponemos en nuestra oferta, tenemos esta suposición de que, bueno, el síntoma se constituya y tenemos también una esperanza respecto a la interpretabilidad del síntoma. Y de hecho sabemos que cuando un paciente llega y también
que supone que su síntoma quiere decir algo, ¿no? Eso que Lacan llamó sujeto supuesto saber, que no quiere decir que piense que el analista sabe algo. Es más, puede pensar lo contrario, que el analista no sabe nada. Pero sí puede suponer que lo que le está pasando quiere decir algo, ¿no? Y este querer decir es lo que está en la base, me parece, de esta esperanza nuestra relativa al síntoma. En un sistema dominante al cual no le interesa lo que quiere decir, que la gente se pregunte respecto a lo que dice y lo que quiere decir. Eso está claro. Esas dos reflexiones me convocaron en tu comentario, Isabel. Bueno, si no hay más preguntas o inquietudes, podemos ir dejando por acá, me parece, ¿no? No, yo creo que sí hay. No digo, pues, ¿sabes? Pasa acá en Buenos Aires tenemos otra noción del tiempo. Nosotros íbamos a supervisar con Fuckelman y a los 50 minutos decía, bueno, nos queda poco tiempo y nos rajaba. Y te hacía, a los 50 minutos. No tenemos tanta paciencia nosotros con el tiempo. Estamos, bueno, vamos. Yo tengo una inquietud. Sí, cómo no. Gracias. Escuchaba que Lacan hacía referencia en esa breve exposición que le alcanzamos a escuchar a partir de una pregunta que le hicieron para que contrastara, entiendo yo, la psicoterapia y el psicoanálisis. Tema bastante, que incide bastante en todas las repercusiones que podamos suponer quienes de una u otra manera, si sea como analizantes, participamos de todos los efectos del psicoanálisis. Pero pues, por eso mismo, hay muchas preguntas. Esto me lleva a preguntarme recientemente, conocí a un pasaje del seminario 5 de Lacan en el que él hacía una, hasta donde yo entiendo, una muy rápida, pero sí puntual, referencia a que el psicoanálisis, como lo entiendo yo, le entiendo yo a Lacan, no busca una mejoría, no propiamente su objetivo, sino que más bien está ligado a las escansiones. Y que allí en las escansiones hay algo de explosiones y que entre otras formas que pueden tomar las escansiones pueden tomar la forma, señalaba él ahí de manera un poco rápida, no se detiene ahí en ese pasaje, que podían tomar la forma de acting out. Pero bueno, devolviéndonos un poquitico, cómo abordar un poco más, desarrollar un poquito más ese contraste entre psicoterapia y psicoanálisis, teniendo en cuenta un poco esta idea que traigo de Lacan, de que no es que necesariamente se esté buscando con el psicoanálisis una mejoría. Muchas gracias, Mauricio, por su comentario. Me parece que hay que contextualizarlo en lo que representó para Lacan el retorno a Freud. Y me parece que el asombro que provocó en Lacan, cuando inicia su tarea de transmisión a principios de los 50, enterarse de esta generación de analistas emigrados a Estados Unidos, supuestamente, bueno, decir, como post-freudianos, y cómo ese estilo de abordaje que proponían se adecuaba a un sistema donde lo que queda enfatizado es la adaptación.
y quizás desvirtuando aquello que ha constituido el mensaje más subversivo del psicoanálisis freudiano, que no es relativo a la sexualidad, porque tal como comentaba aquí Lacan en un pasaje, esto de la sexualidad, de esto se venía hablando hace rato, antes de Freud, respecto de la sexualidad. El mensaje que viene a conmover al mundo, el que aporta el psicoanálisis como un mensaje novedoso, es que el yo no es dueño en su propia casa. El yo no es dueño en su propia casa. No hay una soberanía ligada al yo, ni a la conciencia, ni a la razón, sino que hay otra escena. En ese contexto me parece que estos comentarios de Lacan respecto a la psicoterapia, sobre todo están muy direccionados por esa crítica, quizás no ya en el 74 un poco más atenuada. Ustedes seguramente sabrán que los primeros seminarios Lacan se dedica a, puntualmente a hacer una crítica de la psicología del yo americana, y cómo esta psicología del yo justamente enfatizaba solo el eje del sentido. Y aquí en televisión lo que él va señalando es que, bueno, hay dos vertientes del análisis, una que tiene que ver con el sentido, pero esa vertiente del sentido, si solamente queda subrayada en el curso de un análisis, él dice, puede conducir a lo peor. Lo que va a agregar más adelante es que a esta vertiente del sentido hay que oponerle otra, que él llama la vertiente del sinsentido. De eso que tiene que ver con los efectos ya no de sentido, sino efectos de goce, como aquello que no termina de domesticarse y que justamente atañe a esa particularidad del inconsciente que nos conecta permanentemente con otra escena y con algo que no termina de satisfacerse. Entonces, que me parece que por ahí va esa referencia aquí a la psicoterapia, incluso, bueno, fíjense que, dice él, estos abordajes no solamente enfatizan el sentido, sino que el sentido lo transforman en el sentido común y es aún peor, en el buen sentido. Entonces es la suma de lo cómico, dice él ahí. Es la suma de lo cómico. Sí, aunque, y hace la aclaración, si pensamos en la comedia, más bien diríamos que incluso la comedia está mejor posicionada que estas psicoterapias que enfatizan solo el sentido. ¿Por qué? Y porque la comedia toma en cuenta el valor del sinsentido. La comedia, en la base de la comedia está esta referencia a algo que se vela y que se muestra y se vela y que atañe justamente a lo que no tiene sentido. Que yo diría que por ahí conviene, me parece, contextualizar ese comentario respecto de la psicoterapia. En un plano en el cual, por supuesto, el psicoanálisis no desea que el paciente no mejore, pero más bien me parece que toma esa mejoría como algo que viene por añadidura. Pero ese no es el objetivo, porque suponer que es lo mejor para el paciente es estar anteponiendo un saber, digamos, sería como salirse un poquito de lo que se espera de nosotros, que estemos instalados constantemente en la docta ignorancia. Gracias, Miguel. Gracias, Mauricio. Yo quisiera poder hacer una pregunta, por favor. ¿Sí? Sí, Julio. Sí, en el malestar que existe, yo sé que hay una respuesta de malestar generalizado bueno, buena parte, si no la mayoría de la humanidad frente a lo que estamos viviendo, pero desde el psicoanálisis, aunque se trabaja la singularidad, la respuesta a ese malestar o la tentativa de respuesta a ese malestar, que
que no solo lo intenta el psicoanálisis, sino también cada sujeto, que lo puede representar en una liberación de su deseo, como también en un afloramiento más intenso de su goce sintomático. Me llama la atención el poder descubrir o poder vislumbrar si habría algo, y en ese sentido en mi pregunta anterior, que podría anudar un síntoma general de la época, digámoslo así, frente a eso que usted decía, el desencantamiento mismo de la vida, y que el psicoanálisis en algún momento quiso y algo contribuye a recuperar de la vocación médica, del médico de familia, de algo más constituido de un lazo social. ¿Habría posibilidad de mirar algo que anudara, digamos, para explicarnos algo, bordear ese agujero o esos agujeros que usted dice, que usted menciona, sobre lo que esta pandemia produce en los sujetos? Por ejemplo, ligado a la contemporaneidad del discurso capitalista, por supuesto, vía pandemia. Gracias, Julio. Mire, su pregunta me hizo pensar en el nacimiento de la tragedia. Que según nos cuentan, creo que Nietzsche tiene alguna reflexión respecto de eso, la tragedia se constituye cuando el héroe queda extraído de la masa y la masa, agujereada por esa extracción, se convierte en el coro, y tenemos al coro, al héroe, y en esa constitución de la escena suponemos que hay también un más allá de la escena donde estarían los espectadores o el auditorio. Me hizo pensar en eso su pregunta porque me parece que justamente si el síntoma tiene una connotación para nosotros en el psicoanálisis es que nos extrae de la masa. Con esto quiero decir que si nosotros podemos compartir un malestar en una suerte de acuerdo entre nosotros, bueno, lo que ha sido este aislamiento, el confinamiento, los impedimentos, bueno, ahí podemos estar en la masa de los que acordamos respecto a los inconvenientes y a la tristeza o a la pena o a las cuestiones dolorosas que nos ha traído esta situación ligada a la pandemia. Pero de todos modos, digamos, si más allá de la pandemia nos encontramos con una situación de angustia, en la cual ya ese concierto a nosotros no nos alivia ni alcanza a dar significado a lo que estamos experimentando, bueno, ahí tenemos que estar pensando que hay algo que nos ha extraído de esa masa y que deberemos ponerlo en juego en otra dimensión que ya no es la del acuerdo, del consenso con los otros, ¿no? Y me parece que en esa dimensión es en la cual nosotros podemos operar, cuando este héroe ya está extraído de la masa, el síntoma lo extrajo. Y el síntoma le hizo levantar la mano y tocar el timbre y golpear la puerta del analista. A esa reflexión me llevó su pregunta. A ver, no tengo bien clara la cosa, pero me gustó mucho lo que dijo Isabel sobre la espera. Y es una cosa que uno ve en lo que escucha en este tiempo. Personas que dicen que están esperando. Y eso se repite mucho. Están esperando.
Lo que Miguel usted le articula es algo del orden del síntoma. Yo no sé si entendí bien si se trata de que sería a la espera de un síntoma. No lo sé, pero más allá de eso, uno piensa que, digamos, todo este sistema técnico montado sobre el aparato científico que espera que se encuentre una solución a través de un medicamento, lo que vendría sería como ataponar esa espera. ¿Sí? Ahora, desde otro punto de vista, la ciencia, para sostenerse como ciencia y como discurso, no requiere de resultados totalmente efectivos. La ciencia es un discurso y es diferente de los productos técnicos. Y sí, tiene estructura discursiva, si no aparezca como uno de los 4 discursos. Tiene implicaciones sobre la manera como nos confrontamos con la cotidianidad, más allá de que las cosas más importantes de las dolencias corporales, la ciencia no haya podido resolverlas. El cáncer, el SIDA, son una cantidad, y ahorita que empezó todo esto del coronavirus, la gente hizo la lista. Esto, todo esto. La ciencia no ha podido solucionar. ¿Sí? Y sin embargo, estamos esperando que dé la solución sobre esto, que, digamos, el anhelo mayor de eso entiendo que recae en la posibilidad de volver en lo que estábamos, ¿sí? Y olvidar ese mal trago de estos meses, ¿no? Pero ¿qué podría salir de ahí, digamos? Yo a veces soy como negativista, digamos, en eso, y que yo veo que es lo mismo, que estamos en lo mismo, es el mismo discurso, estamos en él. No se ve cómo esto puede dar un cuarto de vuelta, si se quiere plantear en ese sentido. Sí, sí. Se me ocurren 3 cuestiones, Pío, con lo que usted dice. La primera es que me parece que Lacan se cuidó, porque usted decía discurso científico, me parece que se cuidó de no poner en los 4 discurso científico, y en lugar puso discurso universitario, para referirse al discurso científico. Bueno, Lacan tenía su oficina de marketing también, entonces, y no era tonto respecto a los efectos que podía provocar lo que dijera si decía discurso científico. Primera cuestión. La segunda cuestión, con lo de la espera, me hizo acordar algo que dijo una paciente la semana pasada, una de las que estoy atendiendo en presencia, son pocas, y dijo, estamos todos en la lista de espera. Y se rió. Es una persona que puede reírse de esas cosas. Y yo dije, sí, estamos todos en la lista de espera. Habrá que ver qué número nos toca, digamos, en esa lista de espera. Ahí, digamos, así como no escapamos en la existencia de la concatenación de significantes, no escapamos a la lista de espera. Y lo tercero es respecto a la ciencia, lo que usted decía, Pío, me acordé algo que una vez estábamos en una reunión con Fuckerman y estábamos hablando de las enfermedades autoinmunes, y en especial las colágenopatías. Y Fuckerman dijo algo que a mí me llamó la atención en ese momento, esto pasó hace 30 años atrás, que dijo, y bueno, las colágenopatías para mí son un efecto del déficit en la reflexión ética de la medicina. Quedé sorprendido por la respuesta. Con el tiempo fui
entendiendo, incluso hace poquito tuve oportunidad de volver a leer algo de Iván Ilich, ¿no? Un texto que se llama la obsesión por la buena salud, y pensar cómo la ciencia enferma también, no solo cura, y la medicina también enferma y no solo cura. Digo, ahí lo relaciono con esta respuesta de Foucault, es decir, cómo ciertos déficits en la reflexión de esta ciencia que no para, y de hecho creo que lo comentamos en oportunidad de estar en la UNAL, que dijimos, hay 3 modos de producción. El modo de producción capitalista que no para, el modo de producción científico que no para, el modo de producción inconsciente no para, ninguno para, eso tienen en común. En este no parar de la producción científica, me parece que esos déficits en la reflexión van generando efectos, como usted decía, porque me parece que hacia ahí apuntaba, de ese discurso que se constituye y al constituir se excluye, y lo excluido retorna bajo formas inesperadas, que pueden articularse justamente con ese déficit en la reflexión. Por eso ahí yo lo articulaba con este pasaje tan interesante de esa mesa redonda de la que participa Lacan y la Salpeter, cuando él dice, bueno, el psicoanálisis justamente Freud, justo en el momento en el cual esta doctrina médica se veía que iba a declinar, ahí viene el psicoanálisis a tomar el relevo, ¿no? En esa reflexión ética. Yo una reflexión solamente porque me llama la atención los planteos que se vienen articulando entre la pandemia, el yo corporal, el movimiento, la articulación de los pensamientos en esto que nos está pasando y esto de la medicina, ¿no? Que me llamó la atención, que es una cuestión que yo hace tiempo vengo reflexionando. Posicionamiento de la medicina como algo que cura y en realidad tenemos incorporado por años que nos han hecho conocer que cura y este planteo que dice Pío que muchas veces no ha habido respuesta, es más, no solamente cura sino también enferma, eso es impactante, ¿no? Y el poder hay un término que se ha ido apunando a lo largo de todos estos años con medicinas alternativas, ¿no? Como en contraposición de una medicina que está enfermando muchas veces. Y entonces, este punto me parece bastante como una bisagra, ¿no? De los tiempos actuales, en donde estamos por muchos lugares quizás cuestionando esto que está construyéndose como un saber científico y a su vez lo relaciono con esta actitud de espera, ¿no? Esperamos que surja la vacuna, que esperamos que haya respuesta para, y desde algunos lineamientos hasta la vacuna está seriamente cuestionada, las vacunas en forma general, ¿no? La vacuna, bueno, que hay movimientos antivacunas, digamos, ¿no? Por saber a veces las contraindicaciones que esto acarrea. Y si uno se pone a leer cualquier medicamento, y hay contraindicaciones que vos decís, wow, este medicamento genera esto. Y entonces ahí aparece nuevamente esta frase, ¿qué cura? ¿Quién cura? Lo que cura. ¿Es la medicina o qué? Son las estructuras psíquicas que este sujeto particular va construyendo en relación a su propio entorno, en relación a la vida que va decidiendo vivir. ¿Cómo, no? Bueno,
me quedo ahí como reflexionando en esto bueno, ¿qué me cura? ¿Por qué me curo? ¿Y qué enfermedad voy adquiriendo justamente por esto que planteé al principio? Por mi manera de pensar y caminar por este mundo. Porque una de las cosas que, por ejemplo, también quisiera relacionarlo es la aparición del lenguaje frente a la neutralización de las emociones que generan pantalla, que genera la misma pantalla, ¿no? Y de repente, por ejemplo, ahora yo no pongo mi cámara porque recién se me cortó internet, entonces, bueno, hay una dificultad. Pero cómo aparece la palabra mía a través de lo que voy estructurando psíquicamente mi pensamiento. Entonces, cómo esta voz también es parte de un cuerpo que dice, siente, se relaciona, intercambia. Y entonces, bueno, aparece de repente en estos nuevos contextos la voz, la palabra, como indicadores o como elementos de relaciones, ¿no? Frente a un encerramiento que provocado por la misma pandemia. Entonces, detrás de una voz hay un cuerpo también que va caminando, sosteniendo, preparando, obstaculizando, facilitando, estructurando, rechazando, absorbiendo. Sí, Marcela, me quedé pensando que nosotros hemos conversado aquí con los compañeros y compañeras de analítica y de la Escuela de Psicoanálisis y Cultura del posgrado de la Facultad de Psicología del UNAL hace 2 años, justamente sobre la función de la voz y la mirada en presencia, y, digamos, como algo esencial para la supervivencia. Aquello mismo que traumatiza, que es el lenguaje, porque de hecho el lenguaje tiene un efecto traumático, es lo que nos permite la supervivencia. Y no sé por qué me hizo acordar lo que usted dijo, algo que una vez le preguntaron a Borges qué pensaba de la muerte, si le tenía miedo a morir. Y él dijo, y la verdad que yo a la muerte no, lo que tendría miedo es de la inmortalidad. Imagínese, vivir para siempre. Y de hecho, justamente Lacan en una conferencia que Dan Louvain, que ustedes la conocerán porque anda por ahí circulando en la universidad, comienza su conferencia diciendo, todos ustedes se van a morir. Así empieza la conferencia. Y es mejor que crean en eso y que tengan fe en que se van a morir, porque si no tuvieran fe en eso, ¿cómo harían para soportar este mundo intolerable? Así comienza, así como una banda de rock and roll, esa conferencia, con todo. Bueno, eso me hizo pensar su reflexión, Marcela, gracias. Perdón, eso me hizo acordar a una entrevista que le hicieron a Papo, un cantante de rock pesado, acá en Argentina, que cuando termina la conferencia le preguntan, ¿y usted qué mensaje les podría dejar a los jóvenes? Y Papo dice, ¿qué mensaje? Y que se van a morir todos. Esto lo relacionaba con lo de la espera, ¿no? Lo de la lista de espera, lo que se hablaba de la espera. En el mismo sentido. Es como si Papo le hubiera dicho, quédense tranquilos, muchachos, no se hagan tanto problema. No pasa nada. O sea, claro. Relájense, disfruten. Y disfruten, claro, porque total se van a morir. Ese es el mensaje, ¿no? Tranquilos. Tranquilo.
Quería decir que en el mismo sentido, un escritor mexicano, creo que Fernando Tengo otra anécdota, si tienen ganas de escuchar. dice que pues, todas las Isabel, perdón, Rocío está hablando, ahorita hablas. Rocío, casi no se te escucha, por favor, casi no se te escucha, Rocío. ¿O quién habla primero, Isabel o Rocío? Rocío, Rocío. Isabel, Rocío, es pero que me hiciste acordar de un escritor mexicano, Fernando del Paso, que dice que todas las estadísticas mienten y los números se pueden acomodar a cualquier cosa, para hacer decir cualquier cosa. Que la única estadística que funciona, la única verdadera, es que el 100% de las personas que nacen mueren. Isabel, tienes la Absolutamente palabra. irrefutable. Disculpa, Miguel. Dale, Isabel, ¿querías decir algo? Perdón, ¿me preguntabas? Es que comenzaste a hablar y hablaron al tiempo, Rocío, Sí, y perdón. entonces No, te damos la palabra. quedé ligada con el tema este de las anécdotas y me acordaba de un pacientito, un niño muy chiquito, un paciente, niño chico, que conversando así con su abuelita, con su abuela, la abuela le pregunta, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y el niño dice, carnicero. Y la abuela un poco preocupada le dice, bueno, pero ¿por qué carnicero? Y dice, porque me gusta la carne, me gusta tocar carne, dice el niño. Dice, dice, pero vos no te preocupes, abuela, porque igual vos no lo vas a ver, porque te vas a morir. Total, vos no lo vas a ver. Dice. Así que no te preocupes. Bueno, era una anécdota de un pacientito que una vez me contaron. Bueno, pero volviendo a partir de esto al asunto de la espera y del sujeto a la espera. Si hemos llegado a hablar de la muerte en esto, y si, como yo decía, hay algo de eso de como decía una persona, pues hay que esperar, ¿no? Y a la otra dice, no, hay que esperar. Y como que es una cosa que se repite, que he oído mucho en esta época, hay que esperar. Ese hay que esperar sería que no hay lugar para la muerte. En ese discurso en el que estamos metidos de la ciencia, no logramos encontrar un lugar eh, para la falta que nos ponga en una posición diferente en tantos sujetos que no sea la de esperando a ver y a ver qué puede hacer ahí el psicoanálisis. Bueno, estamos asunto de la ética. Marcela me parece que desarrolló bonito el asunto, pero digamos, eh, por ahí está el acto, ¿no? Pero mejor dicho, no está el acto. No sé, Pío, si por ahí tu reflexión estaba encaminada a esto que quizás es evidente y es como una falta de resignación respecto a la muerte, que me parece que está impulsada en algún modo por los sistemas dominantes, así como ese culto a la buena salud, que es casi una obsesión. Yo no sé
¿Cuál ha sido tu experiencia? Quizás, por supuesto, mis recuerdos están teñidos del encubridor de la infancia, pero me parece que hace 50 años atrás la gente como tomaba más naturalmente el hecho de que se moría. Bueno, la gente se muere. Eso que le pasa a los mortales, digamos, ¿no? Y ahora no sé si ahí vas vos con el tema de, bueno, esta espera es como, bueno, a ver si pasa algo y no me muero. Sí, hay varias anécdotas de esas. Yo me da risa porque yo soy vegetariana hace 30 años. Ya, ahora tengo 54, o sea que hace 30 años atrás era bien complejo tomar estas decisiones y hacerse cargo, ¿no? Y, y siempre en los ámbitos en donde me he movido, me cuestionaban, ¿no? 30 años atrás, una vegetariana, la hora es más común, ¿no? Pero bueno, la vida me ha ido llevando por diferentes toma de decisiones, ¿no? Y siempre un compañero mío de estudio me decía, pero ¿para qué? Lo mismo te vas a morir, ¿para qué sos vegetariana? Disfruta un buen asado y bueno, entonces digo, ¿por qué uno decide lo que decide cuando decide lo que decide, ¿no? En este caminar, si lo mismo vamos a morirnos. Y relacionándolo con lo que dice Pío, creo que es una espera constante, entonces, el tema de la muerte y el destino que tenemos las personas, ¿no? Es una espera eterna, entonces, sabemos que nos vamos a morir y quizás cotidianamente uno hace cosas mientras espera. Lo inevitable. Bueno, no sé. Sí, en las condiciones actuales muy particulares de este confinamiento es a lo que yo me refiero, ¿no? Digamos como preguntándome si hay algo que nos impide poner límite, que haya límites. Entonces hay un eterno, es muy paradójico en relación con esto, como hubiera Sí. una eternidad delante nuestro. Y eso parece venir del discurso de la ciencia. Sí, hay una parte de la ciencia que es como decía Miguel, que te vende casi la inmortalidad, ¿no? En esto de la New Age. Y dentro de este contexto, creo que el confinamiento también nos ha permitido meternos un poco más hacia adentro, hacia nosotros mismos, para, bueno, repensarnos en algún punto también. Y quizás la espera se nos está haciendo demasiado larga. O no sé qué estamos esperando. Podríamos romper reglas, lineamientos y salir de este confinamiento. Qué sé yo, alternativas y decisiones hay varias. Cómo en lo colectivo uno podría tomar decisiones y quizás después al mismo tiempo la propia decisión en forma individual perjudica al colectivo. En esta tensión creo que está el tema de la espera también. Sí, yo creo que el tema de los límites es muy interesante también porque si no hay límites, lo que queda en cuestión es la libertad y la ley. No hay libertad sin ley. Y me parece que si no hay límites nos acercamos a un vale todo,
Y el vale todo para nosotros está, por lo menos para los que estamos interesados en el psicoanálisis, el vale todo está muy vinculado con la prohibición del incesto. ¿Sí? Y la angustia concomitante, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Por supuesto, cuando nosotros me parece que seguramente coincidimos en que cuando está la angustia, cuando aparece la angustia, se hace evidente que algún objeto se está presentando allí donde no debería, ¿no? Digamos, está está al menos, bueno, dándole, ¿cómo diría? Si nosotros vivimos en una escena en la cual no todo el tiempo se nos hacen evidentes los marcos, en algunas circunstancias, si esos bordes quedan evidenciados, ahí me parece que aparece la angustia como señal, ¿no? Siguiendo tu reflexión, Pío. Y respecto a los límites, bueno, me parece que sí, que esa cuestión de los límites nos hace pensar en un estado de excepción permanente, ¿no? Pero bueno, el estado de excepción también representa eso, como un modo paradójico en el cual la ley se anula a sí misma, ¿no? Por ahí. Y vale todo, digamos, y la ley pasa a ser una especie de capricho, un capricho muy vinculado a la muerte también. Bueno, no sé si haya más inquietudes. Pues ya se nos acabó el tiempo también. Entonces, queremos agradecer a Miguel por habernos traído primero las reflexiones, esas reflexiones a partir de de aquello que le causó el trabajo de Lacan, y por las reflexiones que todos de una u otra manera han aportado hoy a partir de las reflexiones de Miguel. Muchas gracias. Y bueno, qué rico que puedan Miguel y las colegas argentinas poder estar acá en nuestros conversatorios, ¿no? Que seguramente pues nos queda un conversatorio, el de ahora creo que en 15 días. Esta actividad la tenemos cada 15 días y por este año creo que cerramos y ya volvemos el año entrante. Gracias, gracias. por soportar nuestras cadencias temporales tan prolongadas. Nosotros necesitamos de esos silencios un poco, ¿no? Usted lo notó. Sí, como que guardamos mucho silencio, de pronto amarramos algo y poco a poco vamos enganchando. No, les agradezco nuevamente la invitación para este encuentro renovado con ustedes. Rico, rico. Bueno, Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Gracias, Miguel por haber invitado a las colegas. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Marcela e Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Qué rico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao todos.